Bien, pues llevamos aquí en este canal de YouTube ya el cuarto update de mi nutrición. Acabo de venir del supermercado, así que te voy a enseñar todo lo que he comprado. Soy Phil Hugo, farmacéutico, bienvenido a mi canal de YouTube. Si quieres estar al tanto de todos los vídeos que voy a sacar sobre ayuno, hormonoterapia, suplementación, longevidad, dale a la campanita, dale al botón subscribe y así nos veremos en los siguientes vídeos. Bien, te voy a enseñar todo lo que he comprado en un vídeo súper corto y con explicaciones obviamente de nutrición y del timing de cuándo pongo cada uno de los alimentos. Así al final del vídeo tendrás una idea clara de lo que estoy haciendo y te podrás entonces inspirar de mi nutrición y mi estilo de vida. Empecemos con lo gordo y lo más importante. Tenemos aquí el rey, el king del show, la carne. Tenemos aquí panceta de cerdo, secreto de cerdo, pechuga de pollo. Tenemos aquí un trozo de ternera, hígado de ternera y tenemos aquí carne picada. ¿Cuánto tiempo me va a durar esta cantidad de carne? Bueno, pues verdaderamente bastante poco. Como bien sabes, yo como una sola vez al día, hago un ayuno de 22 horas todos los días, entreno en ayunas y hago esto por varias razones. He sufrido ataques de pánico cuando estaba más pequeño, he sufrido ataques de epilepsia y básicamente estar en cetosis todo el día sin estar comiendo, he notado que mejora bastante mi ansiedad y mi relación con la comida. He hecho varios vídeos sobre ello, te lo dejaré en la descripción para que los veas, pero al comer una vez al día necesito comer bastante carne. ¿Para qué? Para poder retener mi masa muscular debido a los 5 entrenamientos de pesas que hago a la semana y mis 2 entrenamientos de HIIT que hago los días donde no hago pesas. Entonces necesito una buena cantidad de carne, de pescado y de huevos para poder retener al máximo mi masa muscular. Si te preguntas la cantidad de proteína que estoy ingiriendo al día, oscila esta cantidad de proteína entre 3,0, 3,5, 3,8 gramos por kilo de peso. Entonces, si haces el cálculo, esta carne no me va a durar mucho, me va a durar probablemente pues 2-3 días, dependiendo del hambre que tengo. Pasamos a otra fuente de proteína súper interesante, que son los huevos. Los huevos los suelo consumir duros, básicamente porque soy un poco un vago y no quiero estar ahí haciendo mis huevos a la plancha o fritos. 2 huevos duros al día es la gran mayoría de veces lo que suelo hacer, pero puedo pasar perfectamente 3 semanas sin consumir huevos. El huevo me va a aportar una muy alta cantidad de vitamina A, de proteína súper biodisponible y además es que es delicioso y lo suelo combinar con esto, que es el hígado de bacalao. Obviamente no pertenece a la familia de los huevos, el hígado de bacalao es una parte del pescado que suelo consumir en bastante alta cantidad junto al pescado azul. Y el hígado de bacalao desde lejos es uno de los artistas aquí del show. Apenas por 100 gramos te va a aportar una cantidad de 10.000 unidades de vitamina A en forma altamente biodisponible, que es el retinol, que es una forma de vitamina A diferente del betacaroteno que se encuentra en verduras, que es muy poco biodisponible y que tiene muy alta dificultad en pasar el retinol en el organismo. Estamos hablando aquí del 600% de las recomendaciones diarias de vitamina A por apenas 100 gramos de producto. Por otra parte, el hígado de bacalao te da vitamina D en una cantidad de 4.000 unidades para 100 gramos y te da una cantidad de 11 gramos de omega 3 para 100 gramos. Es una absoluta locura y por eso consumo una lata de hígado de bacalao cada 2 días y esta lata me cuesta básicamente 2 euros. Si estás en Estados Unidos son 2 dólares americanos. Entonces esto es una manera de cubrir mi omega 3, de cubrir mi vitamina D, de cubrir mi vitamina A, de cubrir mi iodina, de cubrir mi vitamina E. Es excepcional. ¿Quieres que haga un vídeo de YouTube exclusivamente sobre el hígado de bacalao? Obviamente me lo dejas en los comentarios de YouTube. Otra fuente de proteína que consumo son las sardinas, muchísimo menos ricas en omega 3 que el hígado de bacalao, son súper ricas en vitamina D, súper ricas en iodina, pero desde un punto de vista nutricional menos interesante que el hígado de bacalao porque menos densa en los nutrientes que aporta el hígado de bacalao. Eso sí, tienen para cada 100 gramos una cantidad de proteína de aproximadamente 20-22 gramos de proteína. Si juntamos todos estos alimentos, los podemos considerar los alimentos ricos en proteínas, salvo el hígado de bacalao que tiene pocas, pero estas son las cantidades de proteína que suelo consumir. La carne
el tejido muscular junto a órganos como es el hígado me va a permitir cubrir todas las vitaminas del grupo B, la tiamina, la B1, la B2, la riboflavina, la B6, la B3, que es la niacina, esencial para unas enzimas implicadas en la generación de proteínas antioxidante y antiinflamatoria, que son las sirtuinas, y la niacina, que es también esencial para regular nuestros ritmos circadianos y la sensibilidad a la insulina. Pasamos a otra parte de mi alimentación, que son las grasas. He hecho varios vídeos sobre las grasas en mi canal de YouTube, particularmente sobre las grasas saturadas y su impacto sobre el colesterol en dieta cetogénica. Te dejaré los vídeos aquí y en la descripción para que los veas. Las cantidades de grasa que consumo, aunque yo suelo hacer una dieta low carb cetogénica, no suelo irme a cantidad de grasa absurdamente altas. A lo mejor estoy, cuando hago una dieta ceto low carb, en una cantidad de 1,2 gramos por kilo de peso de grasa, y suelo privilegiar más las grasas de tipo omega 3 que voy a sacar desde el hígado de bacalao y las grasas de tipo monoinsaturada alta en ácido oleico, como es el aceite de oliva virgen extra, preferiblemente ecológico, prensado en frío. Por otra parte, el ácido oleico lo saco desde el aguacate. Me vas a preguntar cantidades. Bien, pues 30 mililitros al día de aceite de oliva, por ejemplo, y la mitad de un aguacate al día. Cuando hay días donde estoy más bajo en carbohidratos, pues puedo meter un aguacate entero. No lo consumo todos los días el aguacate. Soy una persona bastante sensible, intolerante a la histamina, entonces los productos enlatados como son las sardinas, el aguacate, los cítricos, todos los productos curados, fermentados, no son productos que suelo meter en alta cantidad en mi alimentación porque me suelen producir bastante intolerancia a la histamina. Hay un vídeo en mi canal de YouTube sobre intolerancia a la histamina que te recomiendo ver para saber si la tienes o no. Pasamos ahora a otra fuente de grasa, que es la mantequilla, preferiblemente ecológica. La mantequilla es un tipo de grasa que suelo meter para cocinar. ¿Y por qué? Pues porque tiene un punto de humo bastante alto y además, como puedes escuchar en mi acento, no vengo de un barrio chungo de Madrid, ni tampoco de Venezuela, ni tampoco de Chile, no tengo un acento chileno, vengo de Francia, nacido ahí, de padres españoles, por eso estás escuchando este acentillo francés. Entonces, en Francia se cocina muchísimo con mantequilla, casi todas las carnes, los pescados incluso igual. ¿Y por qué consumo mantequilla? Yo personalmente, a pesar de meterla en muy poca cantidad, pues para cocinar mis alimentos. Un poco de mantequilla tiene un punto de humo súper alto y además, de vez en cuando, como bien lo explico en mi programa de nutrición, suplementación, entrenamiento para todo el año, low carb y cetogénica y ayuno keto optimizado, lo incluyo en mi café cetogénico, en una pequeña cantidad, entre 5 a 10 gramos de mantequilla, 2 a 3 días a la semana, porque favorece la mantequilla junto al café la producción de cetonas cuando estás tomando este café por la mañana. Si quieres saber cómo hago este café cetogénico, te invito a entrar a mi academia en mi programa Keto Optimizado. Pasamos ahora a otro tipo de macronutriente, que son los carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos consumo? Bien, empecemos con las verduras. Aquí tenemos a una de las únicas verduras que suelo consumir, que es el calabacín. Bien, partiendo de la base que aquí es un canal científico, bioquímico, nutricional, un poco médico, y que yo soy farmacéutico, pues me gusta hablar de las cosas desde el punto de vista científico y en este caso de la verdura botánico. El calabacín per se considera desde un punto de vista dietético como una verdura y hortaliza. Sin embargo, desde un punto de vista botánico, el calabacín no es una verdura. El calabacín es un fruto. El calabacín, si tú lo cortas y lo abres, hay semillas dentro. Por definición, el calabacín, como la calabaza, es un fruto. ¿Estoy diciendo que el calabacín es una fruta dulce como la piña? No estoy diciendo esto, pero desde un punto de vista botánico es un fruto. Y desde un punto de vista digestivo, los frutos normalmente se suelen digerir mejor que las verduras. Y probablemente, si sueles hacer una dieta carnívora o cetocarnívora,
puedas tolerar mucho mejor este tipo de verduras, hortalizas, que a lo mejor el kale, las espinacas, las acelgas, que a muchas personas que ya tienen un terreno digestivo un poco así no suelen tolerar. En mi caso, el calabacín lo tolero increíble. Y es por eso que no lo elimino de mi alimentación, sino que lo conservo. Simplemente por aportar un poco de vitaminas y minerales y básicamente porque aporta un poco de fibra insoluble y soluble, que ha demostrado la fibra aumentar la saciedad y además llegar al intestino produciendo ácidos grasos de cadena corta que han demostrado tener un impacto hipocolesterolemiante, sensibilizador a la insulina y además antiinflamatorio, que son ácidos grasos como el propionato, el acetato o el ácido butírico, que es muy parecido a un cuerpo cetónico que es el beta-hidroxibutirato. Es por ello que las verduras no las suelo consumir en alta cantidad, puedo pasar bastante días sin consumir verduras, pero en este caso del calabacín lo puedo meter todos los días en una cantidad de 200 gramos sin problema y sentirme bien el día después. Otras verduras que podrías tú meter en tu alimentación, aunque tengas un terreno intestinal un poco así asá, pueden ser por ejemplo la calabaza, que es un fruto, pueden ser por ejemplo los espárragos y de vez en cuando, los espárragos yo los consumo de vez en cuando, los bimis, que es un tipo de brócoli que suelo consumir, que no es un fruto, es una verdura, pero al parecer lo tolero bien. Esto te lo digo en modo de anécdota, no te estoy diciendo que el bimis y los espárragos sean los mejores para ti. Pasamos ahora a otras fuentes de carbohidratos que consumo, que son las frutas. ¿Qué tipo de frutas consumo? Aquí tenemos a los boss de los boss, los arándanos y aquí tengo las frambuesas. Verdaderamente son las dos frutas que suelo consumir en bastante alta cantidad. Como puedes ver aquí, había promo en las frambuesas. 1 euro los 125 gramos, pero es que aún así las frambuesas son súper caras. Por eso no suelo tener en casa. No pienses que hay que consumir frambuesas en tu alimentación todos los días, son bastante caras. Yo no estoy aquí para presionarte o estresarte, estoy aquí para hacerte la vida más fácil. Y los arándanos he comprado muchísimos esta vez porque estaban en promo en Barcelona. Como puedes ver, aquí estoy en Barcelona, no estoy en mi casa, pero los arándanos que he comprado ayer costaban 3 euros el kilo, que es una absoluta locura, que normalmente los arándanos son muchísimo más caros. Entonces los arándanos, las moras, las frambuesas, grosellas, son frutos rojos que han demostrado tener de las más alta cantidad de polifenoles, particularmente los arándanos, que tienen un polifenol que le llamamos las antocianinas. Y las antocianinas, que están comprendidas en una cantidad de 100 gramos de arándanos de 450 miligramos, han demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina, han demostrado ralentizar el vaciado gástrico y el vaciado intestinal, aumentando la saciedad. Y además, como bien lo he explicado en otro vídeo de YouTube, han demostrado disminuir el pico de glucosa después de la ingesta. Es decir, que poniendo arándanos en tu postre o incluso antes de una comida, ha podido demostrar mejorar el pico de glucosa inducido por la propia comida. Es por ello que consumo arándanos, que tienen muy poca cantidad de glucosa y además un montón de beneficios a nivel del metabolismo. Y además es que son deliciosos. ¿Podría de vez en cuando consumir otro tipo de carbohidratos? ¿De frutas? Sí, bueno, como puedes ver aquí hay plátanos. ¿Los plátanos los puedo consumir? Los puedo consumir los días donde entreno realmente como un bárbaro, pero es que no los tolero muy bien los plátanos, para serte sincero. Esto lo tolero espectacular, pero si un día he andado 20.000 pasos, he entrenado 2 horas y me apetece meterme 2 plátanos, ¡let's go! Perfecto, pero suelo consumir más esto y ya está. Puedes ver aquí la miel, preferiblemente ecológica, y si vas a comprar miel, preferiblemente no comprar esta, es que no había otra en el supermercado, mejor que compres una miel cruda, y más pardo el color de la miel, mejor. He hecho un vídeo sobre la miel en YouTube, te recomiendo verlo. La miel la voy a poner únicamente los días de carga de carbohidratos. ¿Y qué es un día de carga de carbohidratos? Es un día donde
para mi rendimiento deportivo y para cargar mis depósitos de glucógeno muscular, voy, a propósito, a aumentar la cantidad de carbohidratos únicamente este día a la semana. Lo puedo hacer, por ejemplo, cada sábado. ¿Cómo puedo estar pasando 4 semanas sin hacer una carga de carbohidratos? O lo puedo hacer cada 10 o 15 días. ¿Y por qué hago esto? Porque soy una persona que, 1, entrena en ayunas. 2, hago 22 horas de ayuno todos los días. 3, hago 5 entrenamientos de pesas a la semana y 2 entrenamientos de HIIT. Y 4, hago una cantidad de pasos de entre 10.000 hasta 20.000 pasos al día. Lo que viene a ser un gasto calórico enorme. Debido a esta alta cantidad de calorías gastada, debido a este alto gasto de glucógeno muscular que tiene mi músculo todos los días, pues obviamente, a pesar de que yo haga una dieta keto low carb, viene bien de vez en cuando hacer esta carga de carbohidratos para simplemente bajar el exceso de cortisol producido por el entrenamiento y ayudar al reciclaje del glucógeno muscular. Entonces, de vez en cuando, cada 7, 15, 3 semanas, puedo hacer una carga de carbohidratos que va a estar compuesta por frutas, por miel y tortitas de arroz. Estas tortitas de arroz, ¿por qué las tengo? ¿Y cuándo las suelo usar? Pues por ejemplo, los días donde hago esta carga de carbohidratos, que tú puedes hacer una carga metiendo arroz blanco, metiendo patata, metiendo boniato. Yo suelo usar tortitas porque son un alimento que es un arroz que ya viene inflado y que básicamente tolero súper bien. Estas tortitas de arroz no solo las consumo una vez cada 7 días, durante la semana también las puedo consumir, los días donde he entrenado fuerte y no los días donde he hecho un entrenamiento apenas de 15 o 20 minutos. Esto, para entenderlo, es decir, entender el concepto de ciclado de carbohidratos, te voy a invitar a chequear el link que tienes en la descripción de mi programa de nutrición, suplementación y entrenamiento keto optimizado, donde explico absolutamente todo este concepto y cómo llevarlo a lo largo del año. Tener días más bajos en carbos y días más altos en carbos en función de tu analítica y del volumen e intensidad de tu entrenamiento. Pasemos ahora a las aguas. He hecho varios vídeos sobre agua en mi canal de YouTube y de hecho el vídeo más visto de todo mi canal es un vídeo de cómo mineralizar tu agua. Aquí estoy en Barcelona y en España desafortunadamente no tenemos la suerte como en Francia de tener aguas bien mineralizadas. Sin embargo, si buscas un poco y miras la etiqueta, hay algunas más interesantes que otras. La San Pellegrino, por ejemplo, tiene poca sal y poco bicarbonato, pero tiene mucho magnesio. 50 miligramos de magnesio por cada litro, 49 exactamente, lo que viene a ser bastante interesante, ya que las recomendaciones diarias de magnesio para un hombre y una mujer suelen oscilar entre 350 miligramos y 400 miligramos para varones. Si quieres saber más sobre magnesio, te dejaré el curso de magnesio más completo jamás creado en español de la historia, te lo dejo en la descripción. Tengo aquí también otro tipo de agua súper alta en mineral, que es el Vichy Catalán. El Vichy Catalán es un agua súper rica en bicarbonato y en sal. Para cada litro de Vichy Catalán, esto es una botella de 1 litro, yo obtengo 2,4 gramos de sal, lo que viene a ser aproximadamente 1 gramo de sodio. Partiendo de la base que 1 hora de entrenamiento aproximadamente en verano usa en mi cuerpo 1 gramo de sodio, si yo bebo esto antes de mi entrenamiento o durante, estoy compensando las pérdidas de sodio. No te agobies. Si vives en Miami, en Estados Unidos, en Latinoamérica y no tienes este tipo de aguas, te voy a recomendar chequear el vídeo que he hecho sobre cómo mineralizar tu agua en casa para así poder duplicar un agua alta en mineral en tu casa sin tener que buscarla en el supermercado. Bien, avancemos sobre los últimos alimentos y si te has quedado hasta aquí, coméntame en los comentarios un pequeño emoji de planeta, intergaláctico o simplemente el emoji de planeta diciendo que te has quedado hasta el final. Vamos a pasar a estos dos alimentos, que es el zumo de limón y el vinagre de manzana. El zumo de limón y el vinagre de manzana los voy a usar de manera alterna. Es decir, el vinagre de manzana lo puedo usar, por ejemplo, justo antes de romper mi ayuno porque ha demostrado suavizar el pico de glucosa después de haber ingerido alimento. Y el zumo de limón tiene propiedades muy parecidas, digestiva
y suaviza también el pico de glucosa después de haber roto el ayuno. Además, el zumo de limón lo voy a usar por la mañana con mi agua de mar y un poco de agua. Es la primera cosa que ingiero en mi día para simplemente tapar el sabor salado del agua de mar. Esto lo consumo antes de las comidas y el limón por la mañana. Me vas a decir, Phil, has hecho todo el vídeo como un borracho con estas 2 botellas de vino enfrente de ti. ¿Me cuentas más? Obviamente te voy a contar más. Borracho infeliz. Tenemos aquí 2 botellas de vino rosado biodinámico. Este rosado es seco y el hecho de que sea biodinámico infiere que las bacterias usadas para fermentar el vino no son bacterias, entre comillas, modificadas genéticamente, son bacterias naturales y además se ha usado una cantidad de sulfitos bajísima para poder conservar este mismo vino. Entonces, para todos los intolerantes a la histamina, este tipo de vinos biodinámico es excepcional, ya que os podéis beber una copa o 2, el alcohol es a consumir en moderación, obviamente si te vas a beber 15 litros de vodka en un día vas a estar destrozado, pero una copa 2 de rosado al día no te va a pasar absolutamente nada. Yo personalmente prefiero invertir unos euros más en este tipo de vinos, sobre todo preferiblemente sin sulfitos y biodinámicos, y lo acompaño con carne, con pescado o con este tipo de nutrición, lo pongo con 2 cubitos de hielo y ya está, y disfruto de mi cena. Me va a permitir también relajarme un poco y en esta cantidad no va a pasar absolutamente nada. No tiene casi nada de azúcar este tipo de vino. Para 1 litro estamos hablando de 2 a 3 gramos de azúcar, lo que viene a ser absolutamente ridículo, y además son deliciosos. ¿Te apetece consumir otro tipo de alcohol, cervezas, vino tinto? Sí, lo puedes hacer. Yo no lo hago porque me sientan fatal. Entonces hay días donde no consumo vino, pero la gran mayoría de veces una copa de vino rosado, que es el que mejor tolero, y de hecho biodinámico, ecológico preferiblemente, me sienta genial y me encanta acompañarlo con mi cena. Aquí tienes el vídeo de hoy. ¿Te ha gustado el vídeo? Es sensacional, me lo dices en comentario. ¿Quieres ver más vídeos sobre mi nutrición? ¿Cómo hacer tu propia nutrición? Dame like, comparte el vídeo y obviamente yo estaré al tanto para subir todos estos vídeos relacionados con nutrición. Muchas gracias por toda tu atención. Te saluda tu farmacéutico intergaláctico Phil Hugo con mucho amor y fisiología. Nos vemos en el siguiente vídeo.